Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Estamos en otra sesión de Conversando con, y en esta ocasión nos acompañan Neto Leao e Isabel Cerdotti de Brasil, que vienen a compartirnos qué están haciendo en esta instancia en Oaxaca, pero en general en México, porque sé que han estado en diferentes lugares y que siguen su camino después de estar por Oaxaca. Y bueno, nos van a compartir el trabajo que están haciendo acerca de una investigación sobre Iván Illich, hablando con personas que lo han conocido, y mientras están conversando van pintando. Entonces, cómo juxtaponen el arte con la conversación y con un recorrido histórico, es lo que nos van a compartir el día de hoy. Entonces, pues bienvenidos. Muchas gracias. Les escuchamos. Muchas gracias a todos y todas. Es una alegría estar aquí en mi tierra. Gracias a Itzel, que nos cuidó mucho nuestra visita, los planes, arreglando hospedaje y todo. Gracias por cuidar de nosotros. Y bueno, vamos a platicar un poquito de este proyecto que estamos trabajando juntos, y tiene la fundación en el pensamiento de Iván Illich. Y tengo que platicar un poquito de mi historia para que pueda hacer un poco más de sentido este proyecto para ustedes. Yo vengo de Brasil, y en Brasil nosotros decimos que bueno, hay muchos antropólogos como Darcy Ribeiro, Gilberto Freire y Floresta Fernandes, por ejemplo, que hablan de un pueblo sin pueblo. Nosotros somos una mestizaje de muchos pueblos. Y bueno, por ejemplo, en mi familia, mi mamá es hija de una indígena tupí-guaraní y un negro africano que era esclavo, y mi papá un hijo de portugués con italiano. Y este es mi origen, de una manera. Y lo que pasó es que el sentido de comunidad y de una tradición ya no era muy fuerte en mi creación, por esta mestizaje que crea, claro, tiene su belleza, pero también tiene su vacío de una tradición. Y bueno, pero nací en este pueblito, nací en São Paulo, pero mi corazón es de este pueblito de 6.000 personas en el estado de São Paulo, donde veí durante mi vida los cambios que el desarrollo y la idea de progreso ha traído a mi pueblo. Un pueblo que vivía en comunalidad, que se cambió a un pueblo que tiene 6.000 personas, pero las experiencias son experiencias de ciudad. Es un pueblo que se siente en una ciudad, porque el progreso y el desarrollo desmanteló de verdad muchas formas de convivialidad. Y por sentir eso y por vivir eso en mi vida, además con esto que les conté de venir de un pueblo sin pueblo, la condición de nuestra población en Brasil, y digo del sur, claro que en la Amazonia y otras partes los pueblos originarios ahí están, pero todavía sin un contacto o sin la invasión extrema de la ultramodernización. Entonces, de donde vengo, en el sur, esta fue la realidad. Y bueno, en mis investigaciones para entender esta condición de cambio muy fuerte de mi pueblo, y también de una mentalidad sin una tradición convivial, me puso a caminar por el sur de Brasil, por las islas de Superagüí y Ilha do Cardoso, que son islas en el sur del país donde viven todavía pescadores que están, digamos, en términos illichianos, en una vida vernacular, fuera de las redes del dinero, todavía en un senso de comunidad. Y encontrarlos cambió mi mentalidad de una manera muy fuerte. Platicar con ellos, conocer sus formas de vida, y
Y por eso, llegando de vuelta a mi ciudad, donde estaba estudiando en la universidad, hablé con un profesor y conté mis experiencias y mis dramas, ideas y pensamientos, y él con mucha sabiduría me presentó Ivan Illich, y leí La convivencialidad, que es un libro muy importante de Illich, que habla de las herramientas conviviales y en contraposición con las herramientas industriales, y cómo estas dos tienen cambios, tienen efectos muy fuertes en la mentalidad, en espacios imaginarios incluso de los pueblos, cuando una herramienta nos hace esclavo de ella y una herramienta nos hace parte de una comunalidad. Y leyendo entonces Illich, me fui de la convivencialidad a la sociedad desescolarizada, que es otro libro muy importante para mí de Illich, donde habla del currículum y de la escuela como la ritualización del progreso, donde los niños pasan a creer que el progreso es la única salida para un buen vivir. Y claro, eso me puso un confrontamiento muy fuerte con mi historia, porque además, aunque tenga esta historia con este pueblo, fui escolarizado durante toda mi vida hacia la universidad. Y eso, bueno, me ayudó a buscar otras formas de pensamiento, de convivialidad, de comunalidad, como dicen aquí en Oaxaca. Aprendí con Don Meliton. Y lo interesante es que en la institución encontré un profesor que sabía que su rol en la institución era de estar ahí para la posibilidad o la sorpresa de encuentros. No tenía ningún deseo o creencia, no creencia, sino que una real sentido de cambio dentro de las instituciones, sino que estaba ahí para encuentros. Y fue un encuentro con este profesor de Historia del Arte, que en realidad es un gran maestro para mi vida, y más que un profesor de Historia del Arte, era un profesor de las tradiciones que se pasaron en nuestra historia como hombres y mujeres en este mundo. Y ahí empezamos grupos de estudios en nuestra casa. Durante 3 años teníamos cineclubes donde mirábamos películas y estudiábamos el siglo XX a partir de películas. Leíamos muchos pensadores, desde Nietzsche a Marcuse, otros de la tradición de la sociología brasileña, de la tradición de los pueblos originarios, como Mandurucum, que es un gran pensador de pueblos originarios en Brasil. Y encontré, por lo tanto, con este profesor en un grupo de amigos, junto con mi compañera, una manera de cambiar la idea de educación y de tenerla fuera de las instituciones, donde realmente mi formación y lo que conozco de la tradición, que es muy poquito, viene de estos encuentros alrededor de la mesa, así como hacía Illich, como ustedes tienen aquí también en Unitiar, el conversatorio de miércoles. No era una mesa tan grande así, era más chiquita y menos personas, pero empezó así este grupo. Y mi compañera va a hablar un poco de su trayectoria y cómo nuestras trayectorias nos pusieron juntos a un proyecto que tiene la fundación en el pensamiento de Ivan Illich, pero que tiene también nuestras propias inquietudes e investigaciones. Peço perdão porque mi español no es muy claro, pero con portugués hablando juntos. Fui muy... Durante toda mi vida estudiaba mucho para la escuela, como era muy buena para obedecer todo que me preguntaba y todo como era muy exemplar. Y cuando fui a la universidad empecé a estudiar Historia del Arte y sentí que quería... Y sentí que no tenía nada de la escuela dentro de mí, pero era todo como cosas que había memorizado, como
pensé en pensar que quería ser un artista para aprender cosas que venían de mí, como aprender cómo dibujar. Era algo que era cierto, que pasaba por mí, diferente de todo que aprendí antes. Aprenderse una cosa, como ter habilidades que son treinadas con el cuerpo también, como habilidades manuales y todo eso. Y por eso cambié de una universidad que hacía, que era diseño industrial, que era un poco más técnico, para estudiar artes, porque quería aprender cómo las cores, cómo misturar con las herramientas, como por un lado. Y empezando la Universidad de Arte, conocí un maestro artista que nos invitó a trabajar juntos, como tenía toda la grada de estudios, pero con ese maestro estábamos fuera de las gradas, como estábamos todos siempre juntos. Cuando terminábamos una aula de la universidad, salíamos rápido para encontrar ese grupo que era más vivo, que era más dinámico, y platicábamos y trabajábamos mucho juntos. Y después con ese maestro estábamos en una casa comunitaria acá en Oaxaca, y cada uno tenía una responsabilidad de cómo cuidar de este lugar, y construimos un lugar juntos donde platicábamos mucho. No teníamos horarios como para terminar, para empezar sí, pero íbamos a veces dormíamos todos juntos porque estábamos muy intensos en esa experiencia de leer juntos, de preguntar y todo, cocinar. Entonces, con esa experiencia, este maestro me enseñó, Sí. Ese encuentro a través de la pintura y del retrato. Estábamos siempre juntos y pintábamos uno al otro, como platicábamos y nos mirábamos mucho y diseñábamos siempre. Entonces, vin de ese maestro, de esa experiencia juntos, esta percepción del retrato como una forma de encontrar al otro y de platicar y estar un poco más cerca. Y de ese tiempo que se pasa cuando estamos juntos, la pintura es como demuestra ese tiempo que pasa porque estamos juntos, y algo se transforma cuando estamos juntos, y la pintura es como una cosa material que surge de un encuentro y de un tiempo que pasamos juntos. Entonces eso me encantó mucho, y eso que estamos haciendo hasta hoy. Muy bien. Y bueno, de esta trayectoria de Isabel con la pintura y sobre todo con el retrato, ella se pone como principal investigación el rostro, y su propia investigación con esta idea de que es un encuentro con alguien, y mi investigación de Illich y la convivialidad. Nosotros empezamos a platicar y poco a poco crear este deseo de conversatorios con personas, que parece una entrevista, pero la idea es más que nada una conversa, donde mientras hablamos Isabel está haciendo un retrato de la persona que estamos hablando. Y antes de esta idea tornarse un proyecto de conocer los amigos de Illich, empezamos con nuestros abuelos y escuchar la historia de ellos y escuchar su vida, aprender a escuchar los ancianos, y hicimos con nuestros abuelos y nos contaron sus historias, su tradición. De ahí conocemos una artista brasileña, mujer, que es una de las pocas de los años 70, 80 que nos platicó, y Isabel hizo un retrato de ella y platicamos. Y la idea empezó también a tener la cámara. ¿Por qué no traer una cámara y tener estos registros para que podamos compartir con otros estas conversas y estos encuentros? Y bueno, entonces de ahí, de estos trabajos, de estas investigaciones, de cada uno a su manera, nosotros encontramos este camino de convivialidad entre nosotros,
y de compartir nuestro trayecto juntos. Y de ahí vino este deseo, bueno, vamos a buscar entonces a conocer los amigos de Ivan Illich y escuchar de sus amigos para entender más allá de los libros quién era este hombre, quién era este pensador. Porque en Brasil, para que tengan una idea, no hay traducciones de su obra desde el 1973. Es un hombre prácticamente olvidado, no se estudia fuera ni dentro de la academia. Hay sí pocos trabajos académicos en la área de medicina, donde escribió Némesis Médica, que es un libro muy importante también. Y ahí hay algunos trabajos que se pueden encontrar, pero mi tesis de maestría fue el primer trabajo en lengua portuguesa sobre Illich en Brasil. O sea, es realmente alguien completamente olvidado. Claro, su importancia en Latinoamérica y sobre todo en México sigue viva y más viva aquí, y eso encontré en México, en Oaxaca, muy fuerte su presencia como ideales, pensamientos, conceptos que siguen vivos. Claro, con Gustavo Esteva y Unitierra eso se ve con claridad, pero en Brasil, aunque tenía muchos amigos, más que nada eran sacerdotes, porque en la época de Illich como un sacerdote, entonces como Dom Helder Câmara, algunos de la teología de la liberación, y más que nada Paulo Freire, este pensador de educación brasileño, que incluso era profesor en la universidad donde estudiamos nosotros. Y él es el único que en realidad hubo una relación muy cerca con Paulo Freire, pero al final ellos tenían caminos muy distintos. Paulo Freire sigue con sus ideas de escuela de una manera muy distinta de Illich, entonces al final platicaron, debatieron, pero siguieron caminos distintos. O sea, no tenía la idea de la sociedad desescolarizada de Illich, que se siguió con Freire, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a recorrer, a buscar estas personas, y empezamos a enviar emails a partir de cosas que encontramos en la internet para saber si podríamos visitar a estas personas, y con esta idea muy loca que nadie ha escuchado, es como queremos estar con nosotros. Y lo que nos encantó en realidad fue la posibilidad de ver los conceptos de Illich como algo muy vivo en sus amigos. O sea, nosotros estamos acá en México en 2019, pero este proyecto empezó en 2018. Fuimos a los Estados Unidos, a Italia, Alemania, Noruega, ahora México, y siempre la hospitalidad fue la gran marca de estas visitas, porque nosotros llegamos con poquísima plata, poquísimo dinero, recursos muy pocos, porque dejamos nuestros trabajos, los dos dejamos nuestros trabajos en Brasil para hacer eso. No teníamos ahorrado mucho porque nuestros trabajos tampoco pagaban bien, sino que nosotros con este deseo creamos un sitio web donde las personas que tenían interés podrían ayudarnos con donaciones, y a partir de eso alcanzamos los viajes. Entonces nuestro ticket a México fue un amigo que pagó para nosotros. O sea, este proyecto más que nada tiene la cara de Illich, porque la convivialidad es lo que lo hace seguir vivo. Cuando ya no hay confianza, o cuando la gente, bueno, basta, está bien así, el proyecto ya se concluye, porque mientras tenemos gente que cree que hay una validad o que se puede hacer algo bonito con eso, seguimos. Entonces sería fuerte esa cosa de generaciones, como aparecemos para como dos jóvenes que quieren aprender su Illich y aprender nuestras propias posibilidades. Entonces eran muy abiertos siempre para mí fue así, y
y estábamos juntos como por días con las personas y podemos ver las escolhas de vida, cómo se organizan, cómo viven, cómo son los hijos, cómo la educación, y todo eso, cómo tratan la medicina. Y cada uno es muy diverso, pero esa oportunidad de los jóvenes de entrar tanto en la vida de personas que pensaron mucho que están haciendo, no solo teóricamente, pero también viviendo, cómo viven, cómo tienen amigos y todo eso. Entonces, fue una forma de nos recibir muy generosa para vernos más que solo platicarnos, para nos darnos cuenta de una vida, de vidas. Sí. Y bueno, para que tengan una idea, por ejemplo, en nuestra pasaje por estos países de Europa, nos quedamos por 3 meses ahí por Italia y vivimos con menos de 1.000 euros. O sea, fue de verdad la hospitalidad y este deseo de seguir contando la historia y la tradición fue la fuerza de seguir con este proyecto. Y escuchar la generación que ha luchado, que ha reaccionado a muchas cosas, es una manera para nosotros jóvenes encontrar caminos y también encontrar alternativas a nuestros tiempos. Los tiempos son otros, no significa que las actitudes son las mismas, pero aprender y escuchar la generación que ha luchado por tantos años nos ha enseñado muchísimo. Y bueno, el deseo es de tornar todo eso público. Todos estos encuentros, todos estos conversatorios con Isabel pintando, tenemos este material, son videos, y vamos a tornar eso público. No tenemos ningún interés de crear un producto con eso, sino que poner disponible al público para que crear una memoria sobre nuevas conversas. Y lo más interesante de todo eso, creo, es que al final la sorpresa, que es un concepto importante para Illich, es lo que aparece en este camino que estamos siguiendo. Por ejemplo, no podríamos imaginar que teníamos la oportunidad de conocer Don Meliton y escuchar su historia de su pueblo zapoteca, de su comunidad, y eso no necesariamente estamos hablando sobre Illich con Don Meliton, por ejemplo, pero fue por medio de él que encontramos un testimonio de una forma de vida, de una forma de comunidad que sigue viva, que sigue con su resistencia a este mundo de la modernidad industrializada. Y bueno, estos testimonios, de una manera, lo que creemos es que nosotros ahora estamos testimoniando formas de vida que siguen ahí como una resistencia a la modernidad y las herramientas industriales, y todo eso tiene mucho que ver con el trabajo de Illich. No queremos con este trabajo hablar de su trabajo solo como de una manera teórica, sino que por medio de la práctica, del arte, creer que eso puede alcanzar más personas, además de la academia y de los textos académicos que al final se queda ahí en la universidad, nadie los lee, está ahí como un producto. Hoy más que nada es un producto, tienes que tener tantos artículos para que te puedan dar crédito como profesor, investigador. O sea, la idea es salir de estas redes institucionales y crear una manera, una media, que pueda generar encuentros. O sea, estar aquí con ustedes hoy fue posible por esta investigación que hacemos como forma de vida, pero también porque aquí están se nutriendo de estas mismas categorías: el cariño, la hospitalidad, el conversatorio, la escucha, la habla, el debate y claro, más que nada el deseo de seguir con formas de vidas diversas, interculturales. Y bueno, podemos pasar algunas fotos para que
que puedan ver. ¿Quieres? Que si quieren hablar. Y si quieren hacer preguntas, por favor. ¿En qué año fue tu tesis? Mi tesis empecé en 2014 y la terminé en 2017. O sea que hasta 2017 no ha habido en portugués nada de No. Illich. Ahora en 2019 encontré que se tornó ahora un amigo, que es Nilo, que está en el sur del país, que también encontró Illich también de una manera muy incomún y de ahí escribió su maestría también. Ahora ya hay su trabajo también, hay dos trabajos ahora 2019. Y trata de... De herramientas convivenciales en organizaciones. Yo tengo dos preguntas que están como ligadas, ¿no? O sea, una es, estaban mencionando que en esta casa donde conversaban y vivían y hacían ejercicios artísticos y demás, leyeron a muchos autores, ¿no? Entonces, dentro de esta gran diversidad de autores que se encontraron y conocieron y estudiaron, ¿por qué eligieron precisamente a Iván Illich como el motor para hacer toda esta travesía? Y la otra que creo que está ligada, y si no, pues ya es otra pregunta y ya. ¿Por qué creen ustedes que Iván Illich no tiene presencia en Brasil? ¿Por qué no está traducido al portugués? Sí, buena pregunta. Sí. Porque Illich, al final, en este grupo de amigos en nuestra casa, con este profesor, yo más que nada era más interesado en Illich y algunas veces leímos un artículo o algo así, pero con este profesor su idea principal era de darnos una formación en la tradición occidental primero. Entonces tuvimos un estudio muy largo de la historia del pensamiento occidental y a mí me tocaba mucho más estudiar este pensador que sacó sus conceptos de la realidad vivida. Illich para mí es un intelectual que hoy se diría un intelectual, ¿cómo se dice en español? Militante. Pero al final es una palabra, un concepto, pero para mí más que un intelectual militante es un hombre que se puso en contacto con la realidad, con la vida de los pueblos originarios de Centroamérica y Sudamérica. Él caminó por 2 años de Venezuela a Chile, o sea, es un hombre que sus ideas y sus conceptos no vienen solo de la tradición, sino que de ponerse en contacto con la realidad. Y escuchando, por ejemplo, a Don Meliton hablando de la importancia del efecto de la lengua española en su comunidad, del efecto de la escolarización en su comunidad, del efecto de la discusión de género en su comunidad. O sea, de escuchar estas cosas, que son todas estas cosas que Illich escribió sobre la lengua española como la primera forma de la gramática, como la forma de la colonización. O sea, en Nebrija, que empieza la gramática española, es una herramienta de colonización de la mentalidad de los pueblos conquistados por los españoles. O sea, me parece muy claro que Illich sacó sus conceptos y claro, él tenía una formación increíble en la tradición occidental. Leyó Marx, leyó todos estos filósofos y pensadores, pero más que nada no vivía en esta nube de ideas, sino que vino de la vida, de ponerse ahí en la realidad de la gente y de ahí entender lo que está pasando y de ahí entender conceptos que pueden sí explicar y ayudar a entender los efectos de la sociedad industrial y también más que nada los caminos alternativos y horizontes posibles además de la sociedad industrial. Entonces para mí
fue importante tener la formación en la tradición, porque la tradición sí tiene la fuerza de años y años de pensamiento, pero... Y explica, claro, me da la posibilidad de entender dónde estoy hoy, pero Illich habla directamente con mi corazón, con mis búsquedas, con mis investigaciones, y al final creo que por eso entendí que Illich sería esta forma mucho más viva de llevar nuestros proyectos. Es las ideas de hospitalidad, de amistad como el centro de la investigación, son cosas muy vivas en Illich, y no como ideas románticas, sino que vivió eso. Y estar aquí y platicar, por ejemplo, con Gustavo Esteva, platicar con David Schwartz, platicar con Andrea Sedini en Italia, platicar con Christoph Kotoyan en Berlín, todos tienen su versión de Ivan Illich, todos tienen su interpretación de Ivan Illich, pero nadie dice que la amistad no era el centro era una categoría política muy importante para él. O sea, me pareció muy claro que nutrirse de este pensamiento era la fundación para este proyecto que estamos llevando a cabo, que extrapola, es que estamos buscando nosotros, más que nada, extrapola Illich, claro, y eso es la idea, que a partir de esta investigación podremos nos colocar, tener este caminar de testimoniar formas de vida distintas fuera de la institucionalización y fuera de la modernidad industrial. Entonces eso, no sé si contesté tu pregunta. ¿Tienes otra, por favor? Acho que cuando Neto empezó a leer Illich, sentía que para él era algo que traía junto partes de tu vida, como para mí me parece que Illich não se divide, pero pensa no ser humano, pensa nosotros como uma coisa que é junta, como, não sei, isso era tão lindo de ver como podemos, como é simples, e por um lado, como todas as soluções de Illich são tão simples, Sim. se estamos dispostos a algo que nos traga juntos, como que simplifica, que é como estar juntos e pensar juntos, e então penso que como foi lindo isso de poner junto Al final, las experiencias que habíamos tido, ¿no? Yes. Y cómo hacía eso con sus amigos también. al final, sí, al final solo una cosa para complementar a mi compañera. Yo creo que de verdad lo principal de la obra de Illich es que la sociedad moderna crea la separación, la distalidad entre personas, y ya no se encuentra con el rostro del otro, y no hay política sin este encuentro. Esta máquina sin mundo, que es algo... y bueno, su solución, por ejemplo, para la llamada crisis energética no es el carro eléctrico, no es el Tesla, no es la green ecology, no es tener energía solar y todo eso, no es la bicicleta. Si tenemos en la comprensión que la bicicleta es la herramienta convivial por excelencia, poca energía, se mueve con el metabolismo del cuerpo humano, se puede parar y platicar con alguien, no tienes esta visión del carro, del coche, donde el futuro nunca llega, la visión de parabrisas. O sea, son soluciones simples, no es soluciones así que tenemos que poner 40 expertos porque para cambiar este mundo necesitamos, no, son soluciones ahí que podemos juntos encontrar. O sea, eso me encanta en Illich, que no es la posibilidad, la esperanza, la fuerza, la lucha, está ahí y podemos hacer juntos, no es algo que necesitamos de expertos con sus grados en Harvard para tener la solución, y eso sin duda es
una cosa que nos encanta en Illich para seguir como la principal fundación de nuestro proyecto. Perdón, porque tengo que contestar de la lengua portuguesa, ya te escucho. Yo creo que al final es más difícil. Brasil es un país donde poquísimas personas que viven, claro, en la sociedad moderna, no hablo de los pueblos originarios, hablan más que nada portugués. El nivel de personas que hablan inglés y español es poquísimo, sino en las clases muy ricas donde las personas tienen la posibilidad de viajar y conocer y estudiar en escuelas privadas o lo que sea y ahí hablar otras lenguas, pero al final es un país muy monolingüe, como decía Illich, y eso puede ser una razón, pero no creo que es la única, y su pregunta es importante, porque más que nada yo creo que Illich no es un autor fácil de leer. Primero porque él tiene un texto muy conciso, es muy directo, no tiene así, no hay decorativos en su escrito. Es un texto que para mí me cuesta entender y al final este deseo de conocer sus amigos, al final, ¿qué está hablando este hombre? Porque no lo comprendo. O sea, creo que hay los dos. Para Brasil se olvidó porque sus ideas se cayeron en estos... digo en el mundo académico, no se estudia Illich en el mundo académico, pero ya creemos que hay cosas nuevas que vienen y nuestro deseo de tener este Illich más accesible es de no tener barreras para conocer un pensador tan importante, tan interesante y que es urgente para nuestro tiempo. Llegó el tiempo de Illich, como dice Gustavo también. Gustavo lo llama el pensador más importante de la segunda mitad del siglo XX y si es realmente, y yo creo que Gustavo está correcto con su análisis, es impresionante como un pensador así, que es pionero o clásico, no sé, no es conocido aún en la academia, que tenía la principal objetivo de conocer a alguien que es tan importante y aún no se lo conoce. Cuando hablo de Illich piensan que voy a hacer... Tuvimos un taller en São Paulo sobre Illich y mitad de las personas que llegaron pensaron que era un taller sobre Tolstói y la muerte de Ivan Illich, este libro. O sea, de verdad no lo conocen, no saben quién es. Entonces este proyecto tiene esta idea de hablar de un hombre, de sus ideas y pensamientos por medios más accesibles que el texto académico, sino que la arte. Y valorizar ese encuentro que está accesible para todos nosotros. Sí. No sé, te contesté. Gracias. Bueno, de verdad que es emocionante escucharos lo que habéis dicho al principio de cómo llegó a vuestra vida Illich y cómo eso os ha movido, aunque sí que compartiendo con los demás, tanto de allí en Brasil, cómo os ha movido para ir por el mundo a conocer a las personas que estuvieron con Illich. Y ahora yo sabía de Illich que había estado en Cuernavaca hace muchos años, sí que tenía en psicología cuando estudié algo vimos también, pero ya lo olvidé porque ya al llegar aquí a México como que no escuchaba nada de él. Me parece que como llegó, como digo, bueno, se ve que ahora no estará mucho eso. También he llegado de casualidad aquí a Unitierra, si es que la casualidad existe. No sabía que Gustavo Esteva fuera amigo de él y sí, me acordé, digo, pues qué bien que llega ya este momento en mi vida de Illich y a dónde he aterrizado. Ahora lo que tengo ansiedad es porque nos contéis la experiencia de conocer a las personas que han estado con él de manera vivencial y el recorrido que vais a tener. Me gustaría me siento muy identificada con vosotros, es emocionante que haya estos jóvenes con ese espíritu y que os esté dando al mismo tiempo vida y no estéis en otras cosas, ¿no?
y en algo tan bonito, tan productivo y de compartir y de amistad lo que estáis contando. Y ayer te conté que cuando yo estuve en trabajo social en la UNAM, la profesora que tenía me dijo para la tesis que buscara a Paulo Freire por lo de la educación para la paz, ¿no? Ahora aquí en Oaxaca, haciendo el taller de comunalidad y derechos humanos entre comillas, el maestro que tengo dice que Paulo Freire nos ha hecho mucho daño, vamos a olvidarlo, vamos a pasar página. Pero no quiero entrar en esa polémica, ¿no? Porque yo ahora lo que sí que tengo ganas es de escucharos ahora, ya que hayan escuchado, y de leer de Illich cuando pueda, ¿no? Pero quería preguntaros que si Paulo Freire está muy en la universidad, está muy en boga en Brasil, o sea, es ahí lo máximo y sí que se basan en él mucho. Sí. Quería preguntar eso y ya callar. No, por favor, muchas gracias. Quizás podemos contar las historias de los conversatorios con las imágenes, porque la gente, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Puedo contestar primero tu primera pregunta de los conversatorios y después Paulo Freire? Vale. ¿Qué Sí, bueno, tenemos unas fotos. Isabel hizo este trabajo de crear nuestro sitio web. Entonces, por ejemplo, es David Schwartz, es un psicoanalista y educador, pensador, que busca vivir la convivialidad en un hogar muy difícil porque ya está tomado por la sociedad industrial, que es Estados Unidos. Él vive en Ítaca, en el norte del estado de Nueva York, donde está la Universidad de Cornell, pero él no tiene nada que ver con las universidades, sino que es un hombre que escribió, por ejemplo, un libro que ha inspirado en Illich, The Sidewalk Psychotherapist, el psicoterapista de la calzada, ¿sí? Sí, de la calzada. O sea, cómo crear formas de convivialidad en este mundo donde el vernáculo ya se fue. Él, por ejemplo, vive en una ciudad donde que se puede hablar del pueblo originario en Ítaca, Nueva York, 2019. O sea, para él el vernacular ya se fue, ya no existe, y lo que tenemos es la posibilidad de la amistad como una fuerza política para cambios reales en nuestras comunidades. Y fue por 7 días, nos recibió en su casa, una casa sencilla, un hombre simple, muy apasionado por Illich. Fue un amigo que vivió con él durante 15 años visitando, cuando Illich visitaba y estaba en State College, en esta ciudad en Pensilvania, para ser profesor invitado para pláticas por 6 semanas, y él siempre lo visitaba ahí. ¿Cómo fue que dieron con él? Por medio, en realidad lo que pasó es que fue difícil encontrar los amigos de Illich, y lo que pasó fue la hija del hijo Inaski, que fue, nos dicen las personas que fue su principal compañero, amigo, colaborador, escribieron cosas juntos. La encontré en la internet, le llamé y dijo, bueno, soy un chico de Brasil y quiero encontrar amigos de Illich, ¿me puede dar sus contactos? Y me envió el contacto de David Schwartz, y él me recibió en su casa en 2015, y en 2018, ya con esta claridad de un proyecto, regresamos ahí y nos recibió en su casa. Bueno, la primera vez que me recibió no me conocía, no sabía mi nombre, no sabía quién era. Tenemos un video, les pido perdón porque no tenemos subtítulos en español, porque al principio cuando hicimos este sitio web era en lengua inglesa y portuguesa. Ya nuestro deseo es tener subtítulos al menos en 4 o 5 lenguas, las que se hablaron con nosotros: alemán, italiano, español e inglés, y por eso perdón que no tengo subtítulos, no nos alcanzó a hacer a tiempo.
Se Pero- parece bien demostrarnos un ratito de este encuentro, solo Si les para... parece, solo para que tengan una idea de cómo... Hablaba inglés y tenemos subtítulos en En portugués, para... perdón por eso de no tener en español. E são cenas do... Did I tell you about McKnight sent me on the phone? Hey. So my friend Ellis, he's up in State College. Let's go meet him. Right? I remember I called him Yvonne and John McKnight. Oh, yeah. Knight. He says to me to come and meet you. Can I do that sometime? Yes. This weekend. Come. Well, I didn't know him yet, so I didn't know how futile saying this was. Well, I said, Dr. Ellis, I have plans for this weekend. But is there another time that I could come for a class or something? This weekend. All right. Él le decía que venga este fin de semana. Sí, es, Hablou como... sí, Eso sí, Taca. eso es Ítaca. Tudo em torno de esse homem que encontramos, caminhamos juntos e... Yvonne said, friendship is the only place left to stand. Vernacular is gone. There's no going back to the vernacular. Friendship is now the only place to stand. When I met him, I could see he lived for friendship alone. And I was close. And I went, you can do that. So then I followed his lead. Sim. Bueno, al final nosotros podemos dejarlo sitio web donde hay el link para ustedes. Es que tenemos muchos videos y esta es la página en lengua portuguesa. Ahora vamos a añadir más material de Italia. Ahora tenemos Gustavo, tenemos Don Meliton, tenemos otras personas que queremos añadir al sitio web. Pero cada uno habla a su propia manera de su encuentro con Yiddish. Y la idea es tener un poco, hacer videos de cuáles los contornos, el tamaño, los espacios que habitan estas personas. Entonces David nos llevó a los lugares que más le encanta, que es este parque natural. Nos llevó... La monja es una monja. Bueno, si quieres platicar un poco de la monja. Yo? Sí. Sim. Me parece bem que hacemos assim ou queres platicar de outras coisas? Estamos acá como para... Sí, porque, bueno, platicas un poco de la monja, mismo tenemos tiempo y quizás yo puedo poner un poco de su video. Esse é monastério Sí. que Ivan Illich trabalhou com essas monjas para formar a ideia dessa comunidade, era como um padre, como diz? Padre, sí, sacerdote. Um sacerdote que visitava essa comunidade e ajudou a pensar junto como fazer essa comunidade como Sí, viver, es muy interesante el trabajo de estas monjas, son 42 monjas y ellas viven de la tierra totalmente, no tienen todo el dinero que viene de la Santa Sede para mantener el monasterio, la utilizan para trabajos, proyectos artísticos con la comunidad alrededor porque viven de su propio trabajo.
ellas que crearon y construyeron la iglesia, esta capellita pequeña, ellas mismas la hicieron, trabajan con vacas, con leche, producen queso. La hermana Noel es la mujer que hizo posible crear una ley. La ley en los Estados Unidos tiene su nombre hoy, que es de utilizar barriles de madera para hacer queso. Eso era prohibido en los Estados Unidos, solo inox, metal, sí, porque por cuestiones higiénicas no era posible, y la monja, la hermana de este monasterio, luchó mucho para que se pueda tener en los Estados Unidos la fabricación de queso casero, tradicional, de una manera tradicional, y la ley lleva su nombre porque ella luchó para que eso hubiera posible en los Estados Unidos. Y Illich visitó muchos de sus seminarios con sus amigos, se pasó en este monasterio y esta monja nos recibió. O sea, hay muchas versiones de Illich, hay versiones teológicas, filosóficas, sociológicas, y nosotros lo que más nos interesa es la diversidad de su pensamiento. Y bueno, puedo mostrarles un poquito de su video. Quizás no todo, para que no sean aburridos con tanta trabajan información. como las más viejas, ¿se dice? Las más adultas, creo. Adultas, ensinam las más jóvenes dessa comunidade e podem escolher que atividades vão dedicar. Sí, ellas tienen maestra de madera, maestra de hierro, maestra de queso, maestra de abejas, y las jovencitas que llegan se juntan para escoger una maestra que trabaja con ella. Não, essa não vai ter legenda, tem que ir no outro. Ah, esa no tiene. ¿Dónde está? Primeira aba. Ah, sí. Bueno, más una vez, perdón por no No tener. completáis los datos, pues me voy con ellas a la naturaleza, a vivir así. I mean, why has he made such an impact on even like your generation? Yeah. And last year, a couple of years ago, I guess a couple of years ago now, a woman who's doing a dissertation in Canada came to interview me. The lady came all the way from Canada to interview me about the image. And I said to her before she came, I don't know that much, you know. I knew Father Illich as a counselor, you know, and a friend. I wasn't particularly involved in his ideas. Un artista hizo esta. Well, of course, I loved Ivan. I think everybody loved Ivan. And I guess for me, he was the voice of God, you know. He was the voice of God. I trusted him. Now, why did I trust him? I trusted him. I felt that he understood. He understood me. He understood what I wanted, what I was looking for, the way God was leading me. And he said it was okay, you know. That's really what I found from him. And then we were friends. And that's a mystery, kind of, in a way, you know. And he helped us with the cuartito. He encouraged us. He had this deep interior, but he also had that sociological, you know, vision. And but to me, he was always this priest. He was a priest in the sense of he was in touch with the sacred, and he understood what that was. I think that's really why. But we weren't, what should I say?
we weren't intellectual equals by any means. Do you know what I mean? And her mother Jerome, I think, met him there in a certain way, although they were very different. But still, I think the fact that she went in those later years, she was able to go to those universities and speak and various things because of him. I think that was a great help to him because it kind of anchored him here. And that's where his deepest self was in the contemplative. But he was so active, you know, and so prolific, and so I think we were, in that sense, for him, something to root him. I think Father Illich helped me. También pueden continuar O después. sea, hay muchas, lo que nos encantó de conocer sus amigos es la capacidad de un pensador intelectual que está con sus raíces en la realidad, de tener una diversidad de personas. Hay sacerdotes, hay activistas sociales, hay una diversidad de personas que no necesariamente comparten la misma tradición. Pescadores también. Pescadores, la experiencia en Italia fue impresionante. Hicimos un film en realidad porque al final nos invitó lo interesante de este proyecto es que no sabemos cuánto nos quedamos en cada parte porque depende de la persona que encontramos. Y este pescador en Italia que vive en un pueblito de 500 personas, es un pueblo que vive casi en la vida medieval. Nos invitó a quedar por 2 meses con él y hicimos un film sobre su estudio de las herramientas conviviales. Él solo pesca con redes de algodón, ¿se dice? Con algodón, porque él está estudiando las herramientas conviviales, trabaja con el trigo y lo corta con las manos, sin máquinas, sus olivas solo con las manos, vive de una manera muy sencilla, no tiene coche, no tiene poquísimo dinero para pocas cosas que necesita. Entonces fue muy interesante encontrar... Ese pescador conoció a Illich en la universidad y cambió, como era de esta comunidad, fue a la universidad a estudiar y decidió regresar a la comunidad y trabajar. Y dejar la universidad, era ingeniero eléctrico, estaba con posiciones para ir a Alemania y multinacionales y bla bla bla, y dejó todo para volver a su comunidad. O sea, muy interesante cómo hay una diversidad muy bonita de pensamientos, y lo que encontramos aquí en mi tierra fue muy especial de escuchar. Gustavo, que viene de otra tradición, que viene del sur del mundo y como nosotros, o sea, la diversidad nos ha encantado, y espero contestar tu pregunta de estos encuentros. Sobre Paulo Freire ahorita en Brasil es como hay una persecución a su trabajo porque Bolsonaro y su gobierno están prácticamente haciendo una ¿cómo se dice? De brujas, de persecución. Una persecución a los trabajos de Paulo Freire, porque este concepto estúpido que tiene ahí en esta derecha de que hay un marxismo cultural en las universidades y por eso, bueno, Paulo Freire ahorita en este momento hay una persecución a sus seguidores, sus pensadores, los profesores que están... Porque tenemos muchos, ¿no? Muchísimo, porque de verdad Paulo Freire es el pedagogo más importante en Brasil, sí. El más conocido, más utilizado, la pedagogía del oprimido y todo eso.
creo que hay una comprensión y una claridad sobre la condición de la educación en Brasil muy importante en Paulo Freire, y leerlo me ayudó. No soy un conocedor, leí 2 libros solamente, entonces no quiero hablar de un punto de vista de no conocer bien su obra para críticas, pero me parece que él no puso ir más allá de la escolarización. Hay más una idea de reformar la escuela que dejarla nomás. Y así que, y bueno, es difícil porque es un debate que todavía no me puso a atreverme a hacerlo, porque es difícil. Bueno, cuando estuvimos en Brasil hay muchísimas personas muy involucradas con educación y que hacen trabajos. Aún en MST, que tiene la fuerza del movimiento Sin Tierra en Brasil, está totalmente fundado en el pilar de sus escuelas campesinas, es la pedagogía de Paulo Freire, pero se ve de mi parte que no sale de esta ritualización del progreso. Y al final lo que encontramos es que personas dentro del movimiento Sin Tierra, dentro de las comunidades campesinas, que estaban votando por Bolsonaro. ¿Por qué? Porque la escuela, como dijo don Meriton, en mi comprensión es donde la ritualización del progreso se hace muy fuerte. No interesa si es una formación más radical, más de reformista como Paulo Freire, pero no me atrevo a hablar con más palabras porque y además no me siento en la autoridad de conocer el trabajo de Paulo Freire, una crítica que sea al nervio de sus ideas. Lo que conocí de estos 2 libros es que no va más allá de la escolaridad, y por eso Ivan Illich me tocó con mucha más fuerza. Pero en líneas generales, ¿tienen algún vínculo entre ellos en el pensamiento? Yo creo que sí hay, bueno, porque Paulo Freire estuvo en CIDOC, fue a Cuernavaca por 12 años, y se conocieron, se respetaban, y tenían una colaboración, creo yo, en el sentido de un respeto como pensadores. Pero al final yo creo que del punto de vista de educación ellos son caminos muy distintos, como caminos por la educación. Son caminos muy distintos, pero hay un respeto es grande. muy impresionante el trabajo que están haciendo los que trabajan con educación en Brasil. Tenemos muchas posibilidades, están intentando mucho. Sí, hay un deseo y un esfuerzo político. La realidad de Brasil y de las ciudades. Sí. Pero yo creo que todavía no llegó el espacio que podría tener Ivan Illich en la discusión de la educación en Brasil. Y yo creo que también, si bien empezaron como por esta crítica a la escolarización, también creo que el contexto de ambos pensadores y de dónde estaban parados también hizo que se separaran, ¿no? Porque las condiciones concretas de Brasil son muy distintas, ¿no? Muy distintas. A México, donde estuvo muchos años Illich trabajando, ¿no? Ahí creo que lo que más hace que sean como tan dispares es como la concepción de la alfabetización, ¿no? O sea, como Ivan Illich considera que la alfabetización es como una de las herramientas de colonización, y como Freire, ¿no? Considera que la alfabetización es una herramienta de emancipación, ¿no? Entonces, pues sí, son como 2 vertientes bien diferentes. Pero que yo creo de verdad que tiene mucho que ver con las condiciones de Brasil. Yo también, tienes razón. Las condiciones materiales y espirituales de Brasil son otras. Pero también en el aspecto político. Digo, Freire fue político en Brasil, fue no sé qué de educación. Sí. Y Illich creo que se quedó como en un proyecto más de iniciativa personal. Tienes razón. Entonces eso también hace que los contextos sean distintos, porque a Freire le permite institucionalizarse, ¿no? Mientras que Ivan Illich es como un proyecto, lo
estoy mirando así porque también un poco de, ¿no? Pero los referentes que tengo tienen que ver como la escuela esta donde se hace el experimento de Neil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo lo veo así. Sin embargo, creo que algo que, bueno, desconozco de qué sea tu tesis, estoy oyendo que es sobre los amigos de Freire. Digo, perdón, de Illich. Sí. Y Freire también es amigo, ¿no? Pero creo que finalmente algo que tú comentabas aquí, que te llama la atención, es esta parte de ir a la realidad, ¿no? Y que eso se da, creo que en todas partes del mundo, de gente que quiere ir a la realidad y que quiere vivir como lo demandan sus ideas, ¿no? Sí. Yo ahorita que hablabas de él, recordaba lo que yo había leído apenas de Héctor Castillo Vertier, que es un sociólogo mexicano que ahorita él está en la realidad, hizo un grupo, algo así del circulador, donde quiere contrarrestar el efecto que está sufriendo la juventud con el acoso del narcomenudeo, ¿no? Y que bueno, finalmente, para que él pueda entender eso, se va a trabajar como barrendero, como peinador, como le decimos acá, y eso es así como que muy interesante. Son gente que también quiere llegar a eso. Y bueno, aquí en Oaxaca, ¿qué decir, no? Y cuando yo te estoy oyendo que dices esto de la vida simple, tú vas a algunas comunidades de Oaxaca y la vida es así, simple, ¿no? De autosustentable, que siembra mi maíz, mi calabaza y vivo conmigo. Entonces no sé, yo veía aquí por ejemplo al amigo de Illich que dice en Ítaca, pero me recordó a una amiga que vive en la Ciudad de México y me decía, yo sí me quiero ir al campo, pero con todas esas condiciones que tengo aquí en la ciudad, ¿no? Y creo que es algo que aquí se vive, y yo lo veo continuamente con los jóvenes, quieren estar en la ciudad pero que parezca un pueblo, ¿no? Y bueno, no nada más los jóvenes, los no tan jóvenes también. Entonces le decía, vámonos allá donde tienes que hacerlo todo, ¿no? Digo, llevar una vida tan simple no es tan simple. No es tan fácil. ¿No? Menos si estamos en este contexto neoliberal, vamos a llamarle como lo dice Miguel, y además tan lleno de cosas. Para mí la bicicleta es lo más estorboso que puede haber, igual que los autos. Yo prefiero caminar. Y bueno, si recurrimos a nuestros ancestros, aquí en Mesoamérica era la tradición de caminar, ¿no? Y hacer maratones. Se ve todavía en el norte. ¿Por qué? Porque la bicicleta implica que yo la deje en algún lugar, de lo contrario, y además bien asegurada, porque si no me la llevan, ¿no? Y luego si tengo que entrar a algún lugar, ¿quién me la cuida? Entonces, bueno, también caminar tiene sus implicaciones, no puedo cargar tanto. Está muy interesante lo que tú estás descubriendo, sobre todo desde el contexto brasileño, donde tiene una gran tradición de Freire, ¿no? Y es la contraparte de Illich. Sí, creo que este libro que se llama Energía y Equidad, de Illich, que habla de la bicicleta, es un libro chico, pero con una fuerza de síntesis de su pensamiento impresionante. Él habla de las herramientas conviviales y las herramientas industriales. Y empieza diciendo que la crisis energética que se hablaba en 1974, que es cuando escribe este artículo para Le Monde, este periódico francés, es nada más porque toda la mentalidad está en una mentalidad que no ha salido de la idea de la esclavitud. Las herramientas industriales son en realidad la continuación de una mentalidad y de una sociedad que vivió por muchos años en la esclavitud. O sea, tener una máquina que utiliza una herramienta que utiliza mucha energía para hacer un trabajo que yo debo hacer, es esta mentalidad. Y ahí, bueno, él para su argumento utiliza el transporte y hace dos distinciones entre qué es el tránsito y qué es el transporte. Transporte es cuando alguien te mueve, y tránsito es cuando tú te mueves con tu propio cuerpo, tu propio metabolismo. Y
Y a tráfico, el tráfico para Illich es la combinación de los dos, tránsito y transporte. Y lo que pasa es que las ciudades piensan todo su diseño para el transporte y no para el tránsito. Cuando escribió eso en 1974, todavía era posible. Y para Illich, crisis es el punto donde, y así los toman los helénicos médicos griegos, los doctores griegos, crisis es el punto de la enfermedad donde la fiebre baja y estás bien y te recuperas, o vas a morir. Esta es la crisis, este es el momento de la crisis. Y para Illich, escribió este libro porque, bueno, ese es el momento. O nosotros vamos a una sociedad convivial, o la herramienta industrial va a tomar la mentalidad, todos los esfuerzos. O sea, Noruega, que conocimos, es el país que se dice el país más verde del mundo, el país más ecológico del mundo, pero viven en estos Teslas gigantes, estos coches eléctricos, que al final no hay convivialidad de nada. O sea, ¿qué mentalidad es esa? Que la solución para los problemas ambientales, sociales, es más energía, más, pero si es verde, es ecológica. O sea, es muy interesante cómo la mentalidad ecológica está todavía en estas herramientas industriales y no en las herramientas conviviales. Justo les quería preguntar sobre Noruega. ¿Qué era lo que habían visto ahí o con quién habían hablado? Hablamos con un discípulo de Niels Christie, que es un pensador muy importante en Noruega, que escribió sobre las prisiones. Las prisiones en Noruega son hoy en día estudios sociológicos sobre la manera como ellos tratan a los criminales, digamos. Y Noruega era el país con las peores prisiones en estos países escandinavos. Y él cambió con su activismo la manera de entender la prisión. Y bueno, Niels Christie fue un amigo muy importante de Illich, se conocieron, se compartieron pensamientos. Nosotros no lo conocemos porque murió en 2014. Y conocemos a Tolaf, que es este chico de nuestra edad que estudia Niels Christie y Illich, y nos invitó a su casa. Y ahí conocimos este país que, claro, de naturaleza increíble, de cultura como tradicional de pesca y de pesca, vivir en las montañas, porque hace tan frío que sí. tienen que... Pero fue muy interesante estar en Oslo y después en las montañas, porque Oslo es esta capital que se dice verde, que se dice ambiental, pero al final es una... Y fue muy interesante porque nunca he estado en una sociedad así tan hiperindustrializada como estos países, donde la herramienta toma el lugar de la convivialidad. En los buses no se escucha, en los autobuses no se escucha nadie hablando con nadie, el contacto con las personas es muy difícil, no tienen, sí, celulares, están todos ahí metidos, todo se hace, la herramienta... Esas son las impresiones de Tolaf también. Sí, y estas son las impresiones que nos dio este amigo, bueno, que vive ahí y que es un crítico del estado de bienestar. Bueno, ser un crítico del estado de bienestar en Noruega es como ser totalmente rechazado, porque ¿cómo puedes? Todos los países quieren llegar a este punto como la mejor, y no, eso es lo peor que hay del capitalismo. Entonces para él es tan fuerte. El malestar del bienestar. Sí, el malestar del bienestar social de Noruega. Entonces fue muy interesante para nosotros estar ahí. Espero nunca vivir en este lugar. Hace mucho frío, la gente... No sabemos, pero ¿qué puedo decir? Pero bueno, fue importante. De Oslo, porque después... Sí, en las montañas, bueno, cuando se va a pueblos se cambia siempre, muy interesante eso. En las montañas la gente ya vivía, las casas son sencillas, de madera, todavía con fuego, no solo con energía y todo. Pero una cosa que están haciendo en Noruega es que es prohibido hacer casas de madera ahora, porque de la manera tradicional que los pueblos lo hacían por muchos años, porque no es ecológico, porque el calor va a salir de la casa. Entonces es prohibido por ley hacer. O sea, las casas son cápsulas donde
afuera y dentro no hay contacto. No se puede tener más ventanas, no se puede, porque la casa necesita ser totalmente ecológica. O sea, es muy interesante ver que la mentalidad que Illich habló de no, la solución para los cambios climáticos y la crisis ecológica es más energía, más herramientas industriales. Eso se ve claramente en Noruega. Fue importante estar ahí para ver cómo la mentalidad escolarizada solo ve soluciones institucionales y cada vez más industriales. O sea, el gobierno te da incentivo a comprar un Tesla, pero la bicicleta, que es convivial, y tantas otras formas que ellos tienen ahí, ya no tienen. No sé si te contesté la cuestión de la bicicleta. Él escribió en este momento pensando esta condición, sobre todo, bueno, la publicó en Francia en 1974, algunos años después de mayo de 68, o sea, donde había la posibilidad de escoger una otra forma de herramienta y sí, la idea de utilizar la bicicleta es un ejemplo. O sea, ¿cuál es la herramienta convivial para, entonces no para transporte, pero para comunicarse? ¿O cuál es la herramienta convivial para sembrar? O sea, entender que hay un umbral, y este umbral uno tiene que descubrir con la convivialidad. Sí. Entonces eso es muy interesante de Illich, de saber que el umbral que va a destruir las condiciones comunales de una sociedad es mucho más bajo que el umbral que va a destruir las condiciones de la naturaleza. La naturaleza tiene una fuerza de soportar cambios mucho más fuerte que las condiciones sociales. Vamos a destruir las condiciones sociales antes de la naturaleza. Y por estarnos en condiciones sociales ya destruidas, es que la solución es un coche eléctrico. Si estuviéramos en condiciones sociales de comunalidad, la solución no sería un coche eléctrico, sino que cosas mucho más conviviales. Entonces, pues mira, yo del tema de los noruegos, que no venga sino mucho me cuento. Allí de donde soy yo, de España, tenemos una colonia muy grande de noruegos, tanto que cuando son las elecciones presidenciales vienen a hacer allí campaña. wow. Sí, igual que del País Vasco, también cuando son elecciones autonómicas también pues está muy turistificado y muy masacrada la costa. Y los conozco, de allí hay mucho alcoholismo, aprovechan sus elevadas pensiones para venir al invernadero que nos han convertido de Europa, ¿no? Y hay elevadas pensiones, pero pues mucha soledad, y pues nunca aprenden tampoco el idioma, normalmente nadie. Y ahora sí que está muy de moda en España de haber conseguido buenos trabajos en Noruega, ingenieros y Sí. todo eso. Hay gente que está rehaciendo su vida laboral de esa manera. Y bueno, yo lo que quería comentar es que yo sé que hay allí mucho suicidio y mucho alcoholismo, Sí, tanto en Noruega como en Suecia. sí. Y que si queréis ver noruegos, no hace falta que vayáis a Noruega, que hay en España. Sí, Pero yo, por ejemplo, quiero ver ese choque cultural que tuviste como brasileño, donde además es muy distinta, no sé de qué parte de Brasil es, porque también Brasil es súper grande, Sí, y la idea que yo tengo es de que toda la gente se alegre ahí, ¿no? Entonces, no, pues sí lo digo como pero entonces si llegas allá y tengo también acá también de venir por allá y dice todo, ahí sí es el primer mundo, ¿no? Porque todo es eléctrico, claro que fue rapidito, no fue en plan de estudio, Sí. sino pasé. ¿En Brasil? No, mi hija fue a Noruega. Sí. entonces dice, todo es eléctrico, todo es, sí, ese sí es el primer mundo. Pero no visualiza toda esa parte que tú ya estás diciendo, ¿no? Estos umbrales entre lo que es lo moderno y cómo va para la tierra, ¿no? Tú como brasileño, en esta idea de que todos son así como que felices y talentosos, ¿no? No sé si cubrieron las expectativas que tú tenías, los amigos y las amigas de Iván y Illich, ¿no? Porque supongo que tú te hiciste una idea, ¿no? Y Sí. llegas y los ves en otros contextos y platicas todo y dices, ¿aquí qué te deja esa parte? Buena pregunta.
bueno, primero, los brasileños son conocidos sí por ser muy felices y alegres, pero así como ni todos los noruegueses son sin cariño, sin convivialidad, también hay muchos problemas ahí en Brasil con esta cuestión. Yo pienso que una cosa que hay un artículo de Illich que está en el Diccionario del Desarrollo, que Gustavo Esteva participó también, que se llama Necesidades. Y él habla de la distinción entre esperanza y expectativa, y eso es muy importante. Y para mí fue una de las lecturas que me ayudaron a nutrirnos, Isabel y yo, de este proyecto, de llegar con la esperanza de encontrar y sacar las expectativas. O sea, porque en realidad no conocemos las personas, no sabemos, a veces hay cosas, bueno, Gustavo Esteva, por ejemplo, es un pensador y hay escritos de él y hay sus proyectos comunitarios, entonces uno puede entender un poco quién es este hombre, pero la monja no la conocía, David no lo conocía, Andrés Sedine en Italia, llegamos ahí en su casa con la mochila y tenemos ahí los primeros 5 minutos para conocernos y esperar y tener la esperanza que nuestros rostros van a encontrarse en cariño, en amor, en convivialidad. O sea, de verdad lo que intentamos hacer, y es difícil porque las expectativas siguen vivas en nosotros, y cuando es se tiene un proyecto, piensas como no tenemos sí, que organizar, tenemos que hacer esto, cumplir eso, estamos siempre con esa lucha de no tenemos expectativa de nada, pero sí, perdón. Sí, no, por favor, me interrumpas. Eso que dijo Isabel, la idea es nutrir nuestros pensamientos y nuestras ideas de la esperanza y no de la expectativa, aunque es difícil, muchas veces hay expectativas y tenemos que manejar cómo lidiar con ellas, pero nuestro esfuerzo es de dejarlas y tener la esperanza de un encuentro como lo sea, de la manera como la persona quiera hacerlo, en su casa, no en su casa, recibirnos, no recibirnos, no tenemos un juicio de este fue lo que queremos, encontrarlos y con esperanza compartir un buen momento juntos, donde vamos a platicar, conocer su trabajo, tener el honor y privilegio de entender el impacto de este pensador en su vida, en sus ideas, en su práctica social, intelectual. Familiar. Pero de la expectativa creo que Isabel puede compartir mejor que yo, porque hacer un retrato de alguien es muy difícil, porque el retrato, el rostro, es una de las únicas formas de arte donde todos son críticos de arte. Si parece o no si parece, así es, no hay otra cosa. O sea, todos tienen una opinión, entonces la cuestión de expectativa creo que ella puede compartir con más cómo es para ella este desafío de pintar y tener una reacción después. Creo que te puedes decir con mucho más. Bueno, para mí es muy difícil eso de cómo no haber expectativas de seguir haciendo cosas, porque a veces si no tengo expectativa no voy a hacer nada, como no voy a seguir algo, y pintar un rostro de uno es una cosa poco como que tenga que existir, porque no es importante o no, es difícil no sembra mucho, como es una cosa un poco parece. Pero seguir tentando, como esa sorpresa también, que es la misma sorpresa del encuentro, no sabemos qué vamos a encontrar cuando nos encontramos. Entonces pienso que la pintura es un poco esa sorpresa de estar juntos, del encuentro. Cuando platicamos y cuando estamos juntos, sentimos esa alegría de... No se explica muy de compartir. Sí, a veces
solo como acontece, porque estamos juntos, estamos compartiendo esa alegría, bien, la esperanza que eso, cuando estamos juntos, esa alegría puede surgir, o no solo alegría, pero no es siempre alegre, pero es una alegría de encontrar siempre. Escuchar las historias. Sí, y como compartir algo. La pintura un poco ese encuentro. Muchas gracias. Él quería hablar de eso. Sí. Ay, pobrecito. Gracias. No, pobrecito. Que no te Este, bueno, yo como dos cosas, ¿no? Yo no he encontrado a Iván Illich, ¿no? Y él tampoco me ha encontrado a mí, pero sí me interpela mi caminar, como otros pensadores, ¿no? Y otros pensadores críticos que también prefiero no encontrarlos, ¿no? Como algunos portugueses. Creo que me estaba gustando, bueno, me ha gustado la charla, pero al principio cuando hablaban de ese no lugar, o ese no territorio, o esa no cultura, o esa no identidad, yo tengo una historia más o menos parecida, ¿no? Pero digamos que mi caminar hasta ahora, creo que ahora es que estoy más acompañando aquí en mi tierra, la he hecho solo, ¿no? Soy hijo de un otomí ñañú, huérfano a los 7 años, que porque nadie se quería hacer cargo de él, pues lo aventaban a los internados y acabó siendo profesor y estudiando en Sobocho, en el internado de Sobocho. Mi mamá es tehuana, de La Ventosa, y yo, como no, por equivocaciones de la naturaleza, pues nací de 1,78 de estatura, y mis primos también, entonces no somos indígenas, no cumplimos como ese fenotipo. Y estudié diseño industrial. Soy diseñador industrial de formación profesional, tengo la maestría en desarrollo rural, el doctorado en ciencias políticas y el postdoctorado en derechos humanos, pero soy un analfabeta ilustrado para la academia. No, mi currículum no sirve para nada aquí. Sí, claro. Claro, y cuando hice el diseño industrial, claro, o sea, éramos como 10 gentes o 15 que no queríamos trabajar en la Mercedes-Benz, ni en la Swatch, ni estudiar en el Art Center, ni nada de eso, ¿no? Entonces decíamos, siempre estamos con el perro flaco. Y yo acabé haciendo mi tesis de maestría también en un lugar donde nadie quiere ir en México, que es el vértice entre Guatemala y México, ¿no? En la zona de Marqués de Comillas. ¿A qué iba? Pues a construir una teoría de diseño desde los involucrados, ¿no? Entonces, evidentemente estaba con todo en contra, porque además, claro, en México se habrán dado cuenta que hay un paternalismo impresionante del Estado mexicano, que se intenta romper, por supuesto, con las comunidades indígenas o los pueblos originarios. Entonces me veían llegar y de entrada, pues me decían, ¿a qué vienes? Pues en realidad vengo a que me ayuden, ¿no? ¿Tienes dinero para los proyectos? No, claro que no tengo dinero para los proyectos. Y además, por eso luego digo que romantizamos también un poco los pueblos originarios, las comunidades indígenas, porque creemos que no son capaces, o que en su idea de un futuro mejor, con previsiones de presente, no son capaces de construir nuevas tecnologías o de apropiarse de sus lógicas, de su cosmovisión, o de nuevas tecnologías, ¿no? Yo llegué con 5 burbias, lápices, lijas y ya, y lápices de colores, ¿no? Entonces decían, con esto vamos a cambiar el mundo. Pues sí, claro, con esto, ¿no? Entonces hay que, creo yo, deseducarse, ¿no? O sea, no solamente desescolarizarse, sino deseducarse, ¿no? Quitarnos todos los vicios corporales que nos ha dado una educación tradicionalista, y que ahí es como que lo más complicado de esto, creo yo, ¿no? Y yo, ¿por qué digo que lo hice solo? Por supuesto que me acompañaba gente de la UAM, pero en términos de que yo tuviera un pensador así como mi gurú, y que pues no, o sea, yo con lo que me iba encontrando, con lo que me iba diciendo la gente,
Y yo con eso fui construyendo una teoría de diseño desde los involucrados, ¿no? Ahora sigo pensando que es una basura mi tesis de maestría, ¿no? Pero bueno, me ha permitido que mi proyecto académico se convirtiera en un proyecto de vida, ¿no? Me quedé viviendo 10 años en la selva, ¿no? Entonces, pues eso ha posibilitado, y bueno, con los aires de mi madre, de mi padre, ¿no? Principalmente de mi madre, pues de que yo tenga otra forma, o intente otra forma de construir conocimiento, ¿no? Que tenga que ver desde, y sin evocar a otras personas, desde mi piel, ¿no? Desde mi yo piel, ¿no? Desde mi sentir pensar, dirían algunas personas aquí, ¿no? Pero bueno, o sea, lo cierto es que hay todo un... En el mundo académico, incluso en la izquierda más crítica dentro de la educación o de la deseducación, hay jerarquías, ¿no? Si ponemos aquí si ahorita se entrara Boaventura por ahí, pues no sé si aquí, pero en otros espacios muchos le harían una referencia, ¿no? Boaventura de Sousa. Portugués. ¿No? Sí. Y digo, lo malo es conocer a la gente personalmente, ¿no? Bueno, lo bueno también, ¿no? Pero en este caso no es secreto. Entonces, a lo que voy es que ya con lo que se generó entre Freire y Illich, o sea, yo creo que no es necesario que los tengamos que cruzar, porque independientemente del contexto sociopolítico de Brasil, geográfico y demás, y con el de México, yo creo que con los dos podemos nutrirnos y construir otras cosas. No, ¿por qué hay que casarlos? ¿Por qué hay que emparejarlos? ¿Por qué hay que acompañarlos? No, o sea, hay otros ejemplos de que no es necesario que se agarren de la mano. Como dirían los zapatistas, mientras estemos en la frecuencia podemos construir desde el conflicto, desde el disenso. ¿Por qué? Porque el diálogo es conflicto. Sí. Si estamos de acuerdo, qué flojera. No sé si me... Sí, te entiendo. O sea, sí. No, o sea, hay que construir desde ese conflicto, ¿no? De dialogar, Sí. ¿no? Y eso nos lleva a muchas cosas, a construir otra política, hablando del común, no de la politiquería, de la democracia, y no de la democracia como un proceso de elegir a alguien, sino donde tú eres en tanto yo soy. Si no, pues, qué hueva, dirían, ¿no? O sea, bueno, solo quería decir. Gracias. Muchas gracias, sí. Nada más. Bueno, gracias Ana, porque fue la que me dijo este espacio, ¿no? Y ya estoy aquí compartiendo. Algo que me quedó muy claro en una entrevista que le hicieron, voy a retomar a Freire, aunque él Illich es el que está, y creo que pensaría lo mismo, es que finalmente lo que tú sepas y aprendas de él no tendrías que hacerlo igual, porque son otros tiempos, otros espacios y todo, ¿no? Habría que resignificar o reconstruir, y ahora la palabra de moda que es desaprender, ¿no? Sí. Y volver a hacer. Entonces la vida me ha enseñado que no nos hacemos en solitario, ¿no? Porque el hecho de que haya sido ¿cómo se llama? Al internado, ¿verdad? Pues ya implica que hubo otras personas que quisieron que las personas que llegaran allá se construyeran a partir también de un proyecto, ¿no? Y bueno, voy a decir otras, como también otras que se preocuparon por este tipo de proyectos en el que de cierta manera nos construimos, nos va dando todo a lo que ha llegado a tener un compañero. Y creo que aquí en esto con Illich, cuando ya me comentan ustedes que no van con expectativas y no con esperanzas, ¿no? Me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque cuando llevas expectativas y no se cubren, entonces frustraciones tremendas, ¿no? Pero creo que también a partir de eso vas aprendiendo Tienes razón. Y bueno, yo como profesora de educación primaria en un momento que he vivido como profesora rural, cuando hablan de todas estas cosas románticas, para algunos, no para todos, porque yo digo, yo voy así como que hilando y comparando, ¿no? Y digo, esto no lo he vivido allá en mi casa.
¿no? O sea, no todo es tan romántico, ni tan simple tampoco porque es complejo, pero eso te va permitiendo ir haciendo como que un análisis de lo que se vive en la ciudad, como lo comentabas, porque yo quería comprarme un Tesla, ahora ya no. Yo sí quiero, por favor. Si quieren, Yo sí quiero. Sí, es importante. Entonces digo, todo eso que vamos mirando es como que va dando equilibrio, ¿no? A lo que tú quieres llegar y al resultado que quieres ser de todos estos proyectos que se viven a distancia. Sí. Gracias por compartir sus Gracias a ideas. ustedes. Y ahora, bueno, si os dejamos iros a Cuernavaca y agarráis a tiempo que vais en autobús. No, salimos a las 4. A las 4. Sí. Pues nada, a ver si les dejamos que se vayan y lo agarráis a tiempo. Que ahora, entonces ahora, que es para ver allí a Javier Sicilia o a quiénes tenéis proyectado. Vamos a conocer lo que tenemos, es que lo que pasa es que para conocer las personas nosotros dependemos de otros, nos conectar con otros. Entonces de aquí nos conectaron con Jean-Robert y con Valentina. Vamos a conocer los dos. Y me encantaría conocer a Javier y si hay la posibilidad, si alguien me conecta con él, lo conozco. El deseo de nosotros es conocer, claro, pero siempre dependemos de personas que nos conecten con otros amigos de Illich o que tienen influencia o que Illich influenció. Sí sé que es una persona muy importante en el sentido de la influencia de Illich, pero me falta alguien conectarme con él. Si tiene su contacto, pues me contacta. Bueno, me a encantaría. veces hay cosas en el Facebook. No sabía que Javier Sicilia fuera amigo, hubiera sido amigo Sí, fue. de Méndez Arce también, pero claro, está fallecido. Sí. Muchos han fallecido y son muy importantes en su trayectoria. Por eso al final también este sentido de urgencia, porque son gente ya adulta que tiene una historia impresionante de lucha y nos encantaría escucharlos y registrar estas historias y memorias para que no sean solo un archivo de memoria, sino que horizontes posibles para nosotros jóvenes que estamos ahí también en este camino de autonomía. ¿Y Erich Fromm también llegó a ser Sí, sí, el prefacio de su primer libro, que es la traducción para español es Alternativas, en inglés es Celebration of Awareness. El prefacio lo hizo Erich Fromm. ¿Ya habéis investigado en España si hay alguien? Sí, hay una señora ¿quién? que no alcanzamos a conocer, se llama Silvia Grunig, me parece que es alemán, pero no sé si vive en Barcelona. Nos invitó a su casa, pero fue en una fecha que no estábamos, no podríamos ir, no teníamos plata, no teníamos condiciones de ir a visitarla en Barcelona. Pero sí está ahí, es amiga de Jean-Robert, estudia los temas de arquitectura, urbanismo, también está en esta misma corriente de Jean-Robert. O sea, queremos ir a conocerla. En Cuernavaca, ¿a quién van a ver? A Jean-Robert y Valentina Boremans. Y a ver si Javier Sicilia. Y si puedo, a ver si sí. Las de las colectivas tienen contacto con Javier, Ellas tenían. ¿no? ¿Cuál colectivo? De no violencia. Bueno, yo entiendo que comenzaron con el proyecto de Paz y Justicia. Son buenas, gracias. Voy no a sé. escribirlas. ¿Y de ahí a dónde van? Porque a lo mejor, es que yo no sé si está Javier aquí, ahora ha tenido... Sí, lo que me dijo Si es está en Cuernavaca o en México. parece que Elías lo conoció o tiene alguna... Yo podría hacerlo, pero tendría que triangular como muchas cosas, entonces... ¿Cuándo se van? Hoy. Y nos quedamos hasta 27, pero 27 es tempranito nuestro vuelo, o sea, 26 es nuestro último día en Cuernavaca. No, pero van a volver a México. Sí, esperamos volver a México, no es que ya no volvemos. La idea es a partir
por eso no tenemos planes. Sí. La idea de no hacer planes es de llegar y si hay espacio regresamos, y por supuesto nos recibieron con mucho hospitalidad y cariño y queremos regresar. Pues sí, a presentar la tesis, ¿no? Ya como Pues yo creo que vamos a seguir la conversación en mayo, espero. Espero Porque también. está como tentativo volver. Sí, Y de queremos. cualquier manera, esta invitación de conversar hoy con ellos es parte de un programa que se llama Conversando con. Entonces esperemos Gracias, que Itza. cada jueves, cada semana, cada 15 días, dependiendo cómo se acomodan los días y los espacios, pues vamos a seguir con esta dinámica. Cuando menos hoy conocer otra cara de Iván Illich a partir de las personas que fueron sus amigos, que convivieron con él, creo que nos ayuda a los que lo hemos leído a aterrizar un poco más sus ideas, ¿no? A tener otras pistas, ¿no? Para comprender lo que aporta. Entonces nosotros estamos muy agradecidos desde Unitierra de recibirlos gracias a ambos, a ustedes, Neto sí. y Isabel, y esperamos verlos pronto, y a ustedes pues también. Aquí podemos compartir, seguimos en Oaxaca, seguimos conversando, seguimos compartiendo. Entonces muchas gracias. Muchas gracias. La invitación nada más es como para cerrar el video. Si quieren seguir hablando, Claro, pues, el espacio aquí está, no se tienen que ir corriendo ni nada. Pues les invitamos a seguir, ¿no? lo van a Aquí editar. compartiendo. Sí, va a subirse a la web. No sabemos cuándo, pero va a haber una pestaña en la página web de Unitierra, Sí. donde ya la semana pasada conversamos con Shristi de la India y con Macarena de Chile. Sí. Entonces, pues estamos documentando, ¿no? Estas conversaciones para Muchas tenerlas a gracias, disposición. Itzel. Gracias Muchas por, gracias. por el espacio para hablar y por los comentarios, preguntas, ideas. Nos ayudó mucho.